Cuando Cristo nos ilumina con su palabra, podemos reconocer nuestra condición de pecadores y tomar una actitud de arrepentimiento para vivir en dependencia continua de Él como hijos de Dios. ¿Ya? Quiero sembrar esa verdad en su corazón y que la podamos ver en esta mañana a través de la palabra. Solo cuando Cristo nos ilumina con su palabra, vemos cuán sucio estamos dentro de nosotros y cuánto necesitamos que Él nos limpie, que su palabra nos lave. Amén, mis hermanos. Quiero invitarles a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, iluminados por su palabra, iluminados por su palabra. Vamos a estar viendo varios versículos de ese capítulo 8. Quisiera compartirles todo el capítulo 8, pero sé que no vamos a poder en esta mañana. Entonces vamos a leer los primeros 11 versículos y leemos en el nombre del Señor. Si usted gusta puede ponerse sobre sus pies. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Juan capítulo 8. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno contestó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pueden sentarse, mis amados hermanos, iluminados por su palabra. Lo primero que vamos a mirar en este texto, mis amados, es que solo cuando Cristo nos ilumina con su palabra, podemos ver nuestra condición de pecadores. ¿Cuándo vemos nuestra condición de pecadores? ¿Cuándo somos qué? Cuando Cristo nos ilumina con su palabra. Solo cuando Él nos ilumina podemos ver el pecado que hay dentro de nosotros. Este capítulo relata la controversia con ustedes. Si usted en su casa se anima a leer todo el capítulo, va a relatar la controversia que había entre los líderes religiosos y Jesús. Los escribas y los fariseos se negaban a reconocer, a aceptar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, el que vino a liberarnos de nuestros pecados para llevarnos a la comunión con el Padre. Los líderes religiosos estaban obstinados y ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Así que con el propósito de desacreditarle, buscaban la manera de demostrar que Jesús no era quien Él decía ser. Es así como entonces traen a una mujer, ante él una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y de manera hipócrita, ellos vienen y le dicen al Señor: Maestro, el versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida
en el acto mismo de adulterio. La ley, dicen ellos, la ley o Moisés nos mandó, en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?, le preguntan. ¿Qué hay que hacer con esta mujer? ¿La apedreamos? Es evidente lo malintencionado de estos líderes. En primer lugar, no estaban interesados en hacer justicia. No estaban interesados en la moral, en guardar la ley. Ese no era el interés de ellos. Porque ya nos vamos a encontrar ahí en el texto que decía, en el versículo 6, que esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Ya? No fue con esa intención que llevaron a la mujer a Jesús. Y esto se nota también, no solo por lo que dice Juan, sino también en el hecho de que citan la ley a su manera. Si ustedes leen en sus Biblias, el Levítico 20, solo para que anoten el texto y lo pueden leer en sus casas, Levítico 20, versículo 10, y Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, entonces la ley va a establecer que ambos debían ser apedreados y ellos solo señalaban a la mujer. Tanto el hombre como la mujer, y uno se pregunta, ¿y por qué no trajeron al hombre? ¿Dónde está el hombre si la ley manda apedrear a ambos, tanto al hombre como a la mujer? Entonces con esto estaban dejando ver que su objetivo era otro, era desacreditar a Jesús. En segundo lugar, ellos estaban convencidos que Jesús iba a caer en su trampa. Los comentaristas bíblicos dicen que si Jesús respondía diciendo que no se debía apedrear a la mujer, entonces ellos lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. Ellos tenían su plan ideado, ¿ya? Ellos decían, si él dice que hay que apedrear, que no hay que apedrear a la mujer, entonces lo vamos a acusar, lo vamos a condenar porque él está violando la ley de Moisés. Y si por el contrario Jesús decía que había que apedrearla, entonces ellos lo iban a acusar frente a los romanos, porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos y los romanos no les permitía a ellos ejecutar o sentencia, ¿ya? Eso les correspondía a ellos. Entonces era evidente el pecado y la maldad que había en el corazón de estos líderes. Su maldad se ponía en evidencia en el actuar con hipocresía delante del Señor y con sus malas intenciones. Ellos pretendían hacerse pasar por justos, por rectos delante del pueblo. Ellos eran los líderes religiosos. Pero ante la pregunta que ellos le hacen al Señor, ¿tú qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Versículo 5, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ante esa pregunta, ¿Jesús qué hace? Jesús guarda silencio. Jesús guarda silencio. ¿Cómo necesitamos aprender de Jesús, verdad? Cuando van delante de ti a juzgar a otras personas. Piensa solo en el día de ayer cuántas personas se acercaron delante de ti a hablar mal de otros, ¿verdad? Jesús guarda silencio. El texto dice que ellos insistían en la misma pregunta, mientras Jesús, con su rostro inclinado al suelo, escribía en tierra con su dedo. Pienso en esa actitud de Jesús inclinado al suelo. Esa es una actitud de humildad, de humillación, ¿ya? Y en Jesús no hay pecado. En él no hubo pecado, ¿verdad? Ante la insistencia, dice el texto, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús hace algo que pone en evidencia ante ellos lo que ellos no podían ver, su propio pecado. Las palabras de Jesús los confrontan con su pecado. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Y qué interesante, porque después que Jesús dice esta palabra, vuelve otra vez, inclina su rostro hacia el suelo. ¿Ya? La intención de él no es acusarles. Yo no sé si usted logra ver el impacto de estas palabras en cada una de estas personas. Todos quedaron, ¿qué? Enmudecidos. Dice, inclinándose de nuevo, el versículo 8, al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se alejan uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Las palabras de Jesús, escuche esto, fueron poderosas. Uno lee este versículo y uno dice, uno no mira el impacto de las palabras de Jesús, porque todos ellos venían a acusar a esta mujer y sabemos que la intención era acusar a Jesús. Pero todos ellos señalaban a esta mujer como una mujer pecadora. Pero cuando Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Las palabras de Jesús despertaron la conciencia de estas personas. Sus propias conciencias les daban testimonio. Jesús no dijo nada, solo dijo eso. Y estas palabras despertaron las conciencias de estas personas y la conciencia les daba testimonio de sus conductas pecaminosas. Las palabras de Jesús los hicieron mirar hacia adentro y no hacia afuera. Sus pecados fueron puestos delante de sus ojos. Yo me imagino que eso sería como una película. Todas sus conductas pecaminosas llegaron, sus ojos a su mente, sus ojos fueron abiertos. Ellos se quedaron sin argumentos porque se dieron cuenta que no tenían autoridad moral ni espiritual para condenar, para juzgar a esta mujer. Se dieron cuenta que eran tan pecadores como ella. En la medida que se disponían a dar media vuelta, yo no sé, yo quiero que ustedes puedan imaginarse ese panorama. El silencio que hubo, silencio profundo. Jesús con el rostro mirando al suelo. Yo me imagino que esta gente, cuando se disponía a dar media vuelta para irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes, uno a uno, iban abriendo sus manos y discretamente los que tenían piedras en sus manos las iban dejando caer, como que no suene, ¿ya? Porque su conciencia los acusó, porque las palabras de Jesús iluminaron su conciencia, iluminaron su corazón. Amén. Y lo que ocurre en este relato, mis amados hermanos, revela el poder del pecado para mantener en tinieblas al ser humano. ¿Ya? ¿Cómo podemos presentarnos delante de los otros como personas íntegras, verdad? Pero nadie conoce tus pensamientos. Nadie conoce tu vida privada.
El pecado esclaviza, el pecado nos enceguece, nos hace estar en tinieblas. El pecado nos convierte en jueces malvados de nuestros propios hermanos. Nos engaña. Nos lleva a interpretar y a hacer uso inadecuado de las escrituras. Usamos las escrituras a nuestra manera, las interpretamos a nuestro acomodo. El pecado siempre nos va a llevar, eso es la naturaleza del pecado, siempre nos va a llevar a mirar el pecado del otro. Ya. Pero no nos deja ver el pecado de nosotros mismos. Y miramos el pecado del otro para señalarlos. ¿Y cómo necesitamos, mis amados hermanos, tomar conciencia de esta realidad? ¿Ya? Esto es la naturaleza del ser humano, esto es el ser pecador. ¿Ya? Y necesitamos tomar conciencia de esta realidad y prestar atención a todo lo que se va fraguando, ideando, planeando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos que ser intencional con eso. Conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo necesitamos prestar atención a las intenciones de nuestro corazón? ¿Ya? Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué voy a hacer esto o aquello? ¿Por qué tengo esta actitud? ¿Cuándo te has preguntado, alguna vez te has preguntado, por qué tengo esta actitud hacia mi hermano o hacia mi hermana? ¿Por qué tengo esta actitud hacia Julanito en la iglesia? ¿Por qué me incomoda encontrarme con él? ¿Por qué me incomoda verlo? ¿Por qué no soy capaz de tener una palabra amable con él o con ella? Eso es revisar las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué me motiva a hacer esto o aquello? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Quiero decirte algo. De pronto es un odio disimulado. De pronto es una envidia que se está allí fraguando en tu corazón y no has querido reconocerla. De pronto es la maldad que hay en tu corazón. Pero como te vistes, te pones el vestido de santidad delante de los otros, difícilmente puedes mirarte hacia adentro. De pronto es una actitud de egoísmo que te lleva a actuar de esa manera, a hablar mal de otros, a juzgar. De pronto es un deseo de venganza. De pronto son mis malas intenciones o mis intenciones de destruir al otro, de hacer lo que da mal, de dañar su dignidad, su imagen, su buena fama, su buen nombre. Eso es pecado. Y no nos damos cuenta de eso, mis amados hermanos, hasta que nosotros mismos no empezamos a reflexionar sobre eso, sobre preguntarnos, no irte a la cama sin examinar y hacerte ese examen de conciencia. Casi no usamos esa frase porque creemos que es católica, ¿verdad? Que es del catolicismo. Un examen de conciencia. ¿Ya? Pero también quiero decirles que es posible que el mismo pecado no nos deja llegar a este autoconocimiento. Es posible que el pecado mismo no nos deja hacernos esta clase de preguntas. No nos deja inspeccionar dentro de nosotros mismos. ¿Usted no se da cuenta? Haga un análisis en su vida. Ponga en una balanza. En el día, ¿qué tanto por ciento se inspecciona a usted mismo y qué tanto por ciento inspecciona al otro? Ponga eso en una balanza. ¿Ah?
¿Qué tanto por ciento juzga al otro? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Pero lo que sí tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es lo que dice la palabra. Y esa es nuestra confianza. Y esa es nuestra seguridad. Y esa es nuestra esperanza. Que si el pecado no te permite inspeccionarte a ti mismo, la palabra del Señor dice, y eso era lo que pasaba con ellos, con los líderes religiosos, con los escribas, con los fariseos. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿qué? Es Dios, y Él sabe todas las cosas. Nosotros usamos mucho la frase, no, pero yo no siento que he hecho nada malo, pero yo me siento bien. El Espíritu a mí no me da testimonio de que yo he hecho algo malo. Es que el pecado no te permite ver tu propia condición. Eres ciego, te enceguece. Si nuestro corazón no nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. A estos líderes religiosos, a los escribas, imagínense, los fariseos, los escribas, conocedores de la ley, ellos, el corazón no los reprendía. Habían fraguado maldad hacia Jesús. Habían ideado maldad hacia Jesús. Eran malintencionados. Pero solo cuando Jesús abrió la boca y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uy, qué frase tan escudriñadora. Pero era la palabra de Dios, era el verbo hecho carne, era Jesús, el Hijo de Dios, que estaba hablando y despertó y tocó la conciencia de estas personas y la conciencia les acusó. Ahora, si este relato nos está revelando el poder esclavizante del pecado, entonces también es verdad que nos revela el poder de Cristo y de su palabra para sacar el pecado a la luz. ¿Ya? Si este relato nos muestra que el pecado es esclavizante, que nos enceguece, que no nos deja ver nuestra propia realidad, nuestra propia condición, también nos está diciendo que la palabra de Dios, que el verbo hecho carne es suficiente, es poderoso para sacar nuestro pecado a la luz. Amén. Para liberarnos de él, para despertar nuestra conciencia, para quitar el velo que enceguece nuestro entendimiento y comprensión de nuestra propia condición. La palabra de Dios es suficiente, Cristo es suficiente. Amén. Y es por esta razón, mis amados hermanos, que el versículo 12, otra vez dice, otra vez, Jesús les está hablando en algún otro momento. Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué? Yo soy la luz del mundo. ¿Y el que me sigue, qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿ya? Allá Él habló, iluminó las conciencias, mostró la condición pecadora de estas personas. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Y esta declaración de Jesús, yo soy,
Con los otros yo soy, con que se identifica en Juan Jesús se va a identificar con 7 yo sois. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Estos yo soy de Jesús, con que Él se identifica en el Evangelio de Juan, nos remiten al libro de Éxodo, capítulo 3. Y todo esto es para que usted lo lea en su casa, haciendo alusión al gran yo soy, donde el ángel de Jehová se le apareció a Moisés cuando estaba con las ovejas, pastoreando las ovejas de su suegro. Y el ángel de Jehová, y a propósito, los teólogos dicen que el ángel de Jehová, cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, no los ángeles, sino el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. ¿Ya? Entonces el texto dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza para enviarlo a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 3 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Y me encanta eso, porque él dice he descendido. Moisés es un instrumento, pero el que ha descendido, ¿quién es? El ángel de Jehová. El que ha descendido es Dios mismo. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto las opresiones con que los egipcios lo oprimen. Y Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ante esta misión, mis amados hermanos, Moisés se preocupa por la reacción que el pueblo va a tener. Y le dice a Dios, al ángel de Jehová: y si Israel no me cree, si me pregunta cuál es el nombre del Dios que te está mandando a sacarnos aquí. Y entonces el texto dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todas las generaciones. El gran yo soy, haciendo alusión a su eterna existencia. Dios es eterno. Él es el eterno, el suficiente, el Dios de la historia de Israel, pero también el Dios de nuestra historia, mis amados hermanos. El que siempre ha existido, el que no tiene principio ni tiene fin. Él es el existente, el que no tiene principio ni fin, el Dios de tu historia, mi amado hermano, el gran yo soy. El Dios de la promesa. Por eso Dios le dice a Moisés: dile, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de la historia, el Dios de las promesas. Yo soy el que es antes de todas las cosas. Yo soy el que creo y el que redime.
Yo soy el que te hizo y el que te libero. Yo soy tu dueño y del cual depende toda existencia. Y Moisés tenía que basar su seguridad en el cumplimiento de su misión, en la suficiencia del gran yo soy. Y volviendo al Evangelio de Juan, ahora entonces, mis amados hermanos, Jesús busca cómo que todos los que están con él, todo el pueblo, todos los judíos y todos nosotros también, puedan entender que ahora Dios ha descendido, pero no para liberar a los judíos de los romanos. Ahora Él ha descendido para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Amén. Ahora Dios ha descendido para sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios ha descendido en la persona de su Hijo, Jesucristo. El yo soy. Por eso Juan va a decir: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Y nada de lo que existe puede existir si no es por Él. Las señales en el Evangelio de Juan, dice el capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31, que tanto las señales, y ahora nosotros podemos decir que también los yo soy de Juan, todas estas cosas están registradas, dice Juan, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y específicamente dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Y el versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios es suficiente, Jesús es suficiente. Él no puede hablar y me encanta cuando leo Juan, porque yo digo, bueno, ¿y por qué no dijo específicamente yo soy? Es que cada yo soy de Jesús suple una necesidad en nuestras vidas. Amén. Por eso decimos que es suficiente, es el pan, es la puerta de las ovejas, es la vida, es el camino, es el que nos lleva al Padre, es la resurrección. ¿Ya? Al final del capítulo 8, en el versículo 58, hay una declaración poderosa que Jesús hace de sí mismo. Jesús está llevando poco a poco a los judíos, a los líderes religiosos, que ellos entiendan que Él es Dios, que vino a liberarlos. Eso es poderoso, mis amados hermanos, si usted y yo no entendemos eso. Dios mismo descendió en la persona de su Hijo para liberarnos del pecado, para sacarnos de la esclavitud del pecado, porque si vivimos en tiniebla no podemos agradar a Dios, no tenemos comunión con Dios, porque el pecado es un estilo de vida que se opone a la santidad de Dios, y Dios es santo. Amén. Dios es bueno y el pecado es malo. El pecado nos hace actuar con maldad. Dios es misericordioso. Y cuando nosotros no somos misericordiosos con nuestros hermanos, nosotros no somos como Dios. Nosotros estamos actuando como el diablo. Nosotros estamos actuando bajo el dominio de las tinieblas. ¿Cómo necesitamos entender que día a día necesitamos ser libres del pecado? Amén, mis hermanos. Y al final entonces del capítulo 8 Jesús le va a decir a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Qué declaración tan poderosa. Antes que Abraham fuese, yo soy. Uy, eso fue escandaloso para ellos.
Porque ellos entendieron que Jesús estaba diciendo, estaba asumiendo el mismo nombre, estaba tomando para él el mismo nombre de Dios, del gran yo soy. Antes de Abraham, yo soy el eterno, el existente, el que no tiene principio ni fin. Yo soy Dios con vosotros. Yo soy Emmanuel. Claro, ellos cogieron piedras. Ahora el que iba a ser apedreado era otro, ¿no? Interesante. ¿Cómo comienza el capítulo 8? ¿Y cómo termina? Porque ahora ellos van a coger piedra para apedrear al Señor, para matarle, porque le tenían ganas, ¿ya? Y claro, Jesús salió, ellos no pudieron ver al Señor. Dios desapareció delante de sus ojos porque todavía no había llegado su hora, todavía no era tiempo, ¿ya? Y volviendo a los principios, volviendo a los primeros versículos del capítulo 8, encontramos otro principio, otra verdad, y es que la resistencia a la palabra nos hace permanecer en muerte. La resistencia a la palabra nos hace permanecer en muerte, en esclavitud. La palabra de Dios habla. Estoy tratando de cambiar mi oración y cada vez que oro así, me doy cuenta que no debí orar así. Porque cuando oro le digo, Señor, háblame por tu palabra. La palabra de Dios habla. O sea, y estoy diciendo, enséñame cómo debo orar, qué debo decir, ¿ya? Señor, ilumíname. Señor, abre mi entendimiento. Quita la ceguera. Quita el velo de mis ojos, de mi entendimiento. La palabra de Dios habla, dígalo conmigo, la palabra de Dios habla. Cada vez que la oímos, cada vez que escuchamos una enseñanza, cada vez que escuchamos el devocional, que escuchamos una predicación, cada vez que la leemos, ella toca nuestra conciencia. Pero nosotros tenemos que decidir qué actitud vamos a asumir ante ella. Ay, Dios mío, leemos la palabra y ya leí y la cerramos. Y con eso nos sentimos tranquilos, con eso aquietamos la conciencia. No. ¿Qué actitud? ¿Qué voy a responder a la palabra? Yo no sé si de pronto no me han entendido cuando en los devocionales, al final de la guía, yo coloco, parece una palabra simple, pero si no se las explico y les digo cuál es mi intención, seguramente no me van a comprender. Y yo coloco al final del devocional, responde a Dios en oración. Una frase tan sencilla. Responde a Dios en oración. Y lo que estoy diciendo ahí es, oye, Dios te habló. Dios no habla por hablar. Dios te dijo algo. Dios te habló para edificarte. Dios te habló para mostrar la condición de tu corazón, para iluminarte, para mostrar que hay pecados que tú no puedes ver, que tú no puedes discernir las intenciones de tu corazón, que detrás de tus conductas hay una intención, hay una idea, algo se ha fraguado ahí en tu mente, porque estás resentido, porque hay odio, porque te sientes inconforme o porque alguien te hizo algo, ¿ya? Y la palabra te va a mostrar, te va a decir, ojo, esa conducta que estás teniendo es porque en tu corazón hay envidia, es porque en tu corazón hay inconformidad. Y tú te lees a través de los personajes. Yo me tengo que leer a través de los escribas y de los fariseos, tengo que leer mi vida, tengo que leerme a partir de ellos. Pero nosotros tendemos a identificarnos ¿con quién? Con el héroe, ¿ya? Pero la palabra de Dios es luz. Amén, mis hermanos. Ella ilumina nuestra conciencia. Cristo nos ilumina con su palabra para edificación, para llevarnos al arrepentimiento,
para darnos perdón, para liberarnos de nuestros pecados. Pero la resistencia a ella nos hace permanecer en esclavitud. ¿Ya? Los escribas y los fariseos y todos los que venían con ellos fueron acusados por su conciencia, todos fueron acusados cuando Jesús les habló. Ellos fueron redargüidos por su conciencia, por la palabra del Señor, fueron redargüidos. Pero contrario a la actitud de la mujer, ¿qué hicieron ellos? Dieron media vuelta y discretamente fueron saliendo de la presencia de Jesús. Y más adelante en los versículos del 13 al 20, porque quiero animarle a que usted lea esos versículos, en lugar de reconocer a Jesús como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, ellos, aunque fueron acusados por su conciencia, aunque se dieron cuenta que no podían levantar una piedra, porque ahí en ese público había gente que conocía sus conductas, sus comportamientos, ¿ya? Sus malas acciones. Ellos decidieron seguir viviendo como venían. Ellos decidieron no hacer ningún cambio en sus vidas. Ellos rechazaron a Jesús y buscaban excusas para no reconocerles. Y usted debe leer en su casa los versículos del 13 hasta el 20. Jesús les va a decir que su Padre está con él y que su Padre da testimonio de que él es el Hijo de Dios. Ellos le preguntan al Señor, ¿y dónde está tu Padre? El versículo 19. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y el versículo 20, porque quiero llegar al versículo 20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero yo quiero que miren el detalle del versículo 20. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En el templo, en el lugar de las ofrendas. ¿Cuán religioso podemos ser, verdad? Podemos poner nuestro vestido de cristiano, de santidad, ir al templo, cumplir con todas nuestras responsabilidades, nuestras disciplinas espirituales. Podemos estar orando, entre comillas, podemos estar ayunando, podemos estar leyendo la palabra, podemos ser fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Pero nos resistimos a obedecer la palabra de Dios. ¿Ya? Juan no escribe por escribir. Estaban en el templo, en el lugar de las ofrendas. Ahí estaba el Señor enseñándoles. Pero ellos insistían en negar la identidad de Jesús. Y Jesús les dice en el versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Tremendo. Yo no sé si usted está entendiendo la gravedad de esto, ¿verdad? Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero estaban en el templo. Pero es el pueblo de Dios. Esto está diciendo, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Yo voy al Padre, ustedes no pueden ir al Padre. Oiga, ¿saben lo que Jesús les está diciendo? Y eso para ellos es ofensa, porque Jesús les está diciendo, donde yo voy, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ay, Dios, ¿cómo así? A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Y esto es tremendo, porque la gracia de Dios tiene un límite, ¿verdad? La ceguera espiritual es por causa del pecado. Y la resistencia a la revelación de Dios, la resistencia a la palabra de Dios, nos aleja de Cristo, nos aleja de la comunión con el Padre. Ellos estaban seguros en sí mismos, pero frente a esta resistencia de creer en Jesús, de reconocer que son pecadores, y en lugar de humillarse ante Jesús, lo que hacen es darle media vuelta y seguir alegando, diciendo que lo que ellos hacen es correcto, pero que Jesús no es el Hijo de Dios. Y ante esta resistencia, Jesús les dice, les da a entender que la gracia de Dios también tiene un límite. Versículo 21. Yo me voy a buscar y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Que el rechazo a Él y a su palabra le hacen permanecer en muerte, y nosotros conocemos el concepto de muerte que está diciendo Jesús allí. El pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Es muerte, es muerte. Apocalipsis nos va a hablar de la muerte segunda. Después de ser juzgados, cuando los muertos salen, dice la palabra de Dios, que todo el capítulo 20, versículos 12 al 15, vamos a leerlo un momentico. Apocalipsis, capítulo 20. Versículo del 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y esas preguntas de nosotros que no tienen respuesta y que tienen que quedarse sin respuesta hasta cuando lleguemos a la presencia del Señor. Porque nosotros tendemos a preguntar, ¿y qué pasa con las personas que se los comieron, los animales, los tiburones? Una cantidad de preguntas y de argumentos que nosotros tenemos porque no entendemos, ¿verdad?, la realidad espiritual. Y dice la palabra que el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Hay conciencia de quién es la persona. El que fueron lanzados al lago de fuego. Y la Biblia nos habla de esa muerte espiritual, que es una separación eterna de Dios. Vamos a encontrarnos con Dios. La muerte no es todo. Con la muerte no se acaba la vida, no. La muerte nos lleva a encontrarnos con el Creador. Y allí entonces, si hemos creído con Cristo, si hemos creído en Cristo, vamos a experimentar vida eterna, vamos a estar con Dios en la eternidad. Pero si no hemos creído y entregado nuestra vida a Jesús y hemos vivido para obedecerle, entonces vamos a experimentar lo que es la muerte eterna, una separación espiritual, una separación de Dios en la eternidad. Amén. Dice la palabra, habla del lago de fuego, donde las personas tienen conciencia de quiénes son, ¿ya? Porque allí serán lanzados los que no creyeron, los que no están en el libro, escritos en el libro de la vida. Y es interesante porque Jesús les está diciendo,
pero en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. En vuestros pecados, y les vuelvo a repetir eso en el versículo 24, en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ya? Y esa palabra también es para nosotros. Ignorar a Cristo y a su palabra es permanecer en esclavitud del pecado. No podemos seguir creyendo que nosotros somos cristianos si nuestras vidas no están rendidas a Cristo, mis amados hermanos. ¿Ya? Si no le seguimos. Y por eso el tercer principio es: la libertad se vive en dependencia de la palabra de Dios. La libertad se vive en dependencia de la palabra de Dios. La fe en Cristo de la que nos habla Juan. O sea, creer en su identidad, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el gran yo soy, que vino a nosotros, que Él murió en la cruz porque nuestro pecado nos separa de Dios. Creer en su divinidad, creer en su suficiencia para salvarnos. Él vino para llevarnos al Padre. Creer en Jesús es estar dispuesto a obedecerle, a ser confrontados por su palabra. Creer en Jesús nos hace libres del pecado. Amén. Y permanecemos en esa libertad. O sea, no se trata solo de hacer una oración, tenemos que entender eso. Me preocupa tanto cuando nosotros a veces decimos: no, Julanito ya hizo la oración. Eso no es suficiente si nosotros no tenemos un proceso de discipulado, de edificación, de acompañar a estas personas a que amen la palabra, que conozcan a Cristo, que descubran la vida que Cristo tiene para ellos. Nosotros igual no estamos haciendo nada, la gente sigue yéndose para el infierno. ¿Ya? Creer es mucho más que eso. Permanecemos en esa libertad que Cristo, con la cual Cristo nos hizo libre, en la medida que permitimos que su palabra nos confronte con nuestro pecado. El versículo 31, el versículo 30 de ese capítulo 8, Juan dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando estas cosas, y yo me preguntaba, ¿por qué creyeron en Jesús? Oiga, ¿quién no se asusta cuando le dicen que no va para el cielo sino para el infierno? Él les está diciendo: si ustedes no creen en mí, ustedes no van para donde yo voy, ustedes no van para donde el Padre. Ustedes van a morir en sus pecados. ¿Y saben lo que implica? Ellos sabían que morir en sus pecados era: váyase para el infierno. ¿Ya? Usted va a morir en sus pecados. Entonces dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en él, dice el versículo 30. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces está diciendo: oiga, ustedes no quieren permanecer en mi palabra. Ustedes se dieron cuenta que eran pecadores, por eso no fueron capaces de arrojar las piedras contra esta mujer, ¿ya? Pero tampoco quisieron cambiar, tampoco permitieron que la palabra los confronte, que la palabra les muestre el pecado que hay en ustedes, para que se arrepientan, para que se aparten de su maldad. Jesús le dice: si ustedes realmente quieren seguirme, si ustedes realmente creen en mí como su Salvador, como el Señor de su vida, entonces ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y permanecer en la palabra es permitir que la palabra del Señor nos confronte día a día. Amén, mis hermanos. No se crea el cuento de que usted es cristiano porque va a la iglesia, porque es una oración de fe. No, Señor. Usted es salvo porque usted vive la palabra de Dios. Amén. Porque usted entregó su vida a Cristo.
Y cuando usted entrega su vida a Cristo, usted acepta su palabra, usted acepta su modo de vida, usted acepta lo que Él está enseñando. Usted se deja confrontar día a día por la palabra. La palabra le va a mostrar el pecado que hay en usted día a día, y usted día a día se arrepiente de su pecado. Hermano, esto es de vida o muerte, como decimos, ¿verdad? O creemos de verdad y decidimos seguir a Jesús, o hacemos como estos religiosos, que sabemos que somos pecadores, pero seguimos creyendo como la falsa doctrina que hay, salvo siempre salvo. ¿Ya? Jesús le dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un discípulo es aquel que termina pareciéndose a su maestro, porque le sigue, porque abraza su estilo de vida, porque piensa como Él, llega a pensar como Él, llega a pensar. Mire lo que estoy diciendo, ¿ya? Va cambiando, porque la palabra lo va moldeando. Un discípulo llega a ser como su maestro. Por eso la palabra de Dios dice que hasta que alcancemos la madurez, ¿de quién? De Cristo. Hasta que lleguemos a ser como Él, a vivir, a andar como Él anduvo, porque para eso hemos sido rescatados. Él vino a liberarnos de nuestros pecados. El pecado va a estar allí a la puerta día a día, y tú tienes que decidir. Y si pecas, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte de verdad, ¿no? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y nosotros sabemos que la verdad, ¿quién es? Es Cristo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad, ¿sabe también qué es? La verdad es lo que Dios ha diseñado para usted y para mí. ¿Ya? La verdad es el modo de vida que Dios tiene para ti en Cristo. Esa es la verdad. La verdad es la santidad. Esa es la verdad. El pecado es tiniebla. Jesús es la luz que pone al descubierto nuestras tinieblas. El templo, igual que en el tiempo de Jesús, puede estar lleno de gente que busca a Dios a su manera, pero que no conocen la verdad, porque en sus vidas no hay evidencia de eso, no hay testimonio. Siguen en tinieblas, porque no se han dispuestos a recibir la verdad que es Cristo. La verdad es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. La verdad es la voluntad de Dios para tu vida, revelada en su palabra. La verdad es lo opuesto a nuestros deseos. Y yo les sigo animando que lea este capítulo, porque es tremendo. Al final de este capítulo, Jesús le va a decir a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, que le digan a una gente que va a la iglesia, que va al templo, que son del diablo. ¿Ya? ¿Usted cómo se sentiría que le digan que usted es del diablo? Dice: oiga, yo sé quién soy y de dónde he venido, pero ustedes no saben quién soy yo ni conocen al Padre. Y si no me conocen a mí,
porque su vida no evidencia que me conocen a mí, entonces ustedes son hijos del diablo. ¿Y saben por qué? Porque los deseos de vuestro padre el diablo, esos son los que ustedes quieren hacer. Pero yo hago y digo lo que oigo de mi Padre. Porque yo hago siempre lo que Él quiere, dice Jesús en ese capítulo. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Pero ustedes no hacen lo que a Dios le agrada. Ustedes hacen lo que al diablo le gusta. ¿Y eso los hace a ustedes qué? Hijos del diablo. Esa es la lógica de Jesús. ¿Ya? Si ustedes hacen su propia voluntad y no la voluntad del Padre, que está registrada en las Escrituras, si ustedes están haciendo sus propios deseos, porque Él dice, ustedes buscan sus propios deseos, ustedes buscan los deseos del diablo, de vuestro padre el diablo, y vuestros deseos son lo que ustedes quieren hacer. Entonces, si ustedes buscan su propia voluntad, la de ustedes, quiere decir que ustedes están haciendo la voluntad del Padre. Porque permanecer en la palabra de Cristo es someternos a la voluntad de Él. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, oiga, medite en las Escrituras, preste atención a las enseñanzas, pregúntese qué debo cambiar. Y no solamente esto, sino que con esta palabra que ya está en su mente y en su corazón y día a día usted está meditando en ella, a partir de aquí haga su examen de conciencia. Examínese. No nos gusta que nos hablen así. ¿A quién le va a gustar que le digan que es hijo del diablo? Nadie. Pero así es. Si Jesús no le dice a estas personas eso, Jesús no les está haciendo bien. Porque ellos van a permanecer esclavos del pecado. ¿Ya? Ellos van a permanecer en muerte espiritual, separados de Dios. Y Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Escuche eso. Si quiere aprenderse ese versículo, el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué es? Oye. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Uy, hermano, eso no solamente era para ellos. Yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy oyendo la palabra de Dios? Pero este oír no es un mero oír, porque ellos la conocían y por eso fueron redarguidos en su conciencia, por eso fueron acusados en su conciencia, porque ellos sabían lo que era pecado, pero no eran conscientes como eso. La conciencia no les acusaba hasta que Jesús les habló y su conciencia les acusó. ¿Ya? Oír es estar dispuesto a obedecer. Oír es estar dispuesto a que la palabra de Dios nos confronte con nuestro pecado. Oír es estar dispuesto a hacer cambios en nuestras vidas. Amén. Oír es estar dispuesto a agradar al Padre. ¿Usted ama a Dios? Tenemos que amar a Dios al punto que podamos decir, yo quiero hacer todo lo que a Dios le agrada. Y para eso yo tengo que negarme a mí mismo. ¿A qué me tengo que negar? ¿A qué me tengo que negar? ¿A qué te tienes que negar? Piensa en eso. Hay algo en tu vida que está mostrándote que tu identidad está en juego, que no parece que eres hijo de Dios, porque es que no estás haciendo los deseos de tu Padre, de Dios, no estás haciendo los deseos de Cristo. Entonces tu identidad como que está en juego. ¿Ya? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y es interesante porque el versículo 43, Jesús llega un momento que le dice a ellos, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Qué es lo que a ustedes les pasa?
Les hablo, les he mostrado evidencia, les he dicho quién soy, las señales, los milagros, hablé y su conciencia fue acusada, les iluminé, vieron los pecados de ustedes, aparecieron como una película cuando les hablé la palabra. Pero ustedes no entienden mi lenguaje, por favor, ¿qué les pasa? Y el mismo Jesús dice, porque no podéis escuchar mi voz. Ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi voz. ¿Y por qué no la pueden escuchar? Porque su corazón está inclinado a hacer lo que a ustedes les gusta, sus propios deseos. Y no la pueden escuchar, ¿por qué? Porque ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y si ustedes quieren ser hijos de Dios, si ustedes quieren ir donde yo voy, entonces tienen que arrepentirse y tienen que seguirme y tienen que permanecer en la palabra de Dios. Tienen que dar fruto de arrepentimiento. Amén, mis hermanos. Tenemos que estar siempre dispuestos a admitir nuestros pecados, nuestros errores. Tenemos que estar siempre dispuestos a admitir nuestros errores, amados hermanos. Tomar la actitud de Jesús, inclinarnos. Y Jesús no era pecador, ni hubo pecado en él. Pero ante el pecado de los otros, porque él no vino, dice la palabra, él no vino a juzgar al mundo, él no vino a condenar al mundo, él vino para que el mundo fuese salvo por él. Él no vino a juzgar, él no vino a condenar, él vino para que el mundo fuese salvo por él, pero el mundo es salvo en la medida que acepta a Jesucristo y cree en él. Y cada quien se condena por su propio, por no arrepentirse, por no aceptar la gracia de Dios. ¿Ya? Tenemos que aprender de Jesús. Humillarnos constantemente ante Dios. Si realmente esperamos en Cristo, si realmente esperamos en la vida eterna, a la vida eterna, si realmente somos hijos de Dios, mis amados, vivamos para Él. Amén. Jesús nos ilumina con su palabra. Solo cuando Cristo nos ilumina con su palabra podemos reconocer nuestra condición de pecadores y tomar una actitud de arrepentimiento para vivir en dependencia de Él como hijos de Dios. Ahora, no estoy hablándole a la gente que no conoce a Cristo, estoy hablándole a la iglesia. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, también esta palabra es para usted. Y para los que nos van a oír, los que más tarde van a estar escuchando este video, esta palabra también es para usted. Necesita arrepentirse, necesita creer en Cristo si usted quiere experimentar la vida eterna. ¿Ya? Y esta palabra se la dijo Jesús a gente que conocía, que iba al templo. Y hoy nos las dice a nosotros. Y yo creo que antes que se acabe este año nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones para vivir en rectitud, para ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? ¿Qué le vas a decir al Señor? Responde a Dios. Y quiero que hagamos ese ejercicio en esta mañana. Responde a Dios en oración. Responde a Dios en oración. ¿Qué tal si allí donde tú estás, tú hablas y le dices a Dios lo que Él espera que le digas? ¿Cuál es tu actitud ante esta palabra? Examina, por favor, tu corazón. ¿Qué te ha dicho Dios?